Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería grabar esta pequeña introducción para decirles que el episodio de esta semana obviamente se debería de haber subido ayer, que es día jueves, que es el día en el que yo suelo subir los episodios, pero tuve problemas técnicos y con problemas técnicos me refiero a que se me jodió, mierda, a que se me jodió la computadora. Entonces ya la he arreglado, bueno, ya he mandado a que me la arreglen, ya me la han entregado, entonces por eso estoy haciendo este episodio un poco así sobre las prisas. Quería pedir disculpas porque no me gusta ser impuntual con mis cosas y mucho menos si se trata de este proyecto. Pero bueno, son cosas que pasan, esos accidentes los podemos tener cualquiera, entonces para que sepan el motivo por el que el episodio no se subió ayer, sino que se sube hoy. De igual manera, pues agradecería muchísimo la comprensión y nada, los dejo con el episodio que está bastante interesante. Chao. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Manuel Brito y bienvenidos a un nuevo episodio de Solo en Esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les digo, espero que les esté yendo todo súper bien. Espero que les esté yendo bien tanto en su vida personal como en su vida profesional como en su vida amorosa y que todos esos proyectos que tengan puestos en marcha o todos esos proyectos que tengan pensado poner en marcha les estén yendo súper bien. El día de hoy, bueno, como siempre te digo, también recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que las tienes aquí abajo en la descripción. Y el día de hoy venimos con un episodio un poco fuera de lo particular, ya que de vez en cuando a mí me gusta hacer episodios así con cosas que vayan pasando en la actualidad, pero es que hoy era inevitable que el episodio de esta semana fuese acerca de este tema porque es algo que incluso a día de hoy, cuando ya han pasado unos 3 días, sigue estando en la boca de todo el mundo. Y es que no me quiero enrollar muchísimo, ya después les voy a explicar un par de cositas y tal. Pero como ustedes saben, a principios de esta semana, el lunes creo que fue exactamente el día, hubo un apagón general tanto en España como en Francia como en Portugal. Y creo que en algunos otros países, pero eso no lo he confirmado al 100% porque realmente toda la información que hay acerca de este tema está bastante dispersa. Pero bueno, como saben, pues pasamos un apagón de casi 10 horas en las que estuvimos sin luz y en las que estuvimos prácticamente incomunicados porque, bueno, sí es verdad que depende de la zona en la que estuvieras y la compañía telefónica que utilices, tenías más o menos cobertura, pero sí, prácticamente incomunicados. Y obviamente un evento de esta naturaleza pues dio paso a muchísimas teorías conspirativas que iban desde las más, dentro de lo que cabe, lógicas, lo digo entre comillas porque ya me dirás tú qué sentido tiene, pero bueno, de entre las más lógicas, que es por ejemplo que esto es una consecuencia de la guerra o el inicio de otra guerra, hasta las más alocadas que ya son que fuimos parte de un ciberataque a nivel europeo que luego se va a extender a América y luego a Latinoamérica y luego a Asia y todas esas cosas. Que bueno, he estado leyendo, de verdad, después de todo lo que pasó, he estado leyendo cada barbaridad en internet que es increíble, pero bueno. Ustedes saben que a mí no me gusta tanto hablar de teorías conspirativas. En algún momento entraré en esa fase porque es una fase por la que pasan todos los podcasts, pero de momento no me gusta hablar de teorías conspirativas. Las razones oficiales que nos dieron para que pasara esto, básicamente fue que se perdieron 15 gigavatios de la red general de electricidad de todos estos países que estoy diciendo. Y aquí sí es verdad que me gustaría aclarar un par de cosas porque toda la confusión que he visto en Instagram y en todas las redes sociales últimamente es que la gente dice que realmente porque se pierdan 15 gigavatios no debería haber un apagón general si la energía de nuestras casas funciona en 110 o en 220, depende del país en el que vivas. En España es 220, por ejemplo. Pero bueno, esto es una confusión que he estado viendo que hay mucho en redes sociales últimamente. Y es entendible porque el tema de la electricidad es algo bastante complejo, es un tema bastante complejo y que obviamente cuesta entender,
Pero bueno, como ustedes saben, creo que lo he dicho en el podcast y si no lo he dicho, pues lo digo ahora. Yo cuando vivía en Brasil trabajaba como técnico de informática y aunque no soy un ingeniero eléctrico, pues ese trabajo digamos que te obliga a tener por lo menos unas nociones básicas de lo que es la electricidad. Entonces voy a intentar explicarles qué fue lo que realmente pasó, o bueno, cuál es la confusión realmente que hay para que quede un poco claro y así puedan saber exactamente por qué realmente la energía que se perdió sí fue mucha. Y es que la gente dice que como en su casa hay 110 o 220 vatios, 210 o 220 vatios, que se pierdan 15 no debería ser un problema tan grande, pero es que aquí es donde está el problema. Lo que son 110 o 220 son voltios, que eso se refiere, como su propio nombre lo indica, al voltaje, o sea, a la luz, básicamente. Y luego los vatios, que fue lo que se perdió realmente en la red eléctrica, se refiere a la cantidad de energía que consume un aparato. Por ejemplo, para poner un ejemplo así con el que todo el mundo pueda entenderlo, para que todo el mundo pueda entender las escalas, un cargador de celular, por ejemplo, consume 5 vatios aproximadamente, que es absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde entra la confusión, porque un vatio es una unidad muy pequeña. Luego, un kilovatio representa 1000 vatios, un megavatio representa 1 millón de vatios y luego un gigavatio representa 1000 millones de vatios. O sea que, hablando a nivel eléctrico, que se pierdan 15 gigavatios de la red eléctrica de un país entero y bueno, o de dos o de tres a nivel energético, sí que representan mucha, 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 mucha energía y por eso que se perdieran 15 gigavatios, que bueno, esto es otra cosa. No es que se perdieran como que desaparecieron, se fumaron, no. Ese motivo sí se desconoce, el motivo de la pérdida de los vatios, de los 15 gigavatios, pero a lo mejor puede ser desde una cosa muy normal como algún fallo en alguna planta eléctrica o algún generador o que diera problema o algo así, pero no es que se fumaron de repente. Lo que pasa es que las declaraciones que nos dieron fueron bastante balurdas y también voy a hablar de eso en un segundo. Pero bueno, básicamente no es que se fumaron, fue que se perdió la capacidad de producirlo. Y 15 gigavatios efectivamente que se pierdan de la red local de todo un país sí que representa mucha, pero mucha energía. Entonces eso es básicamente para que ustedes tuvieran una noción de... Para intentar aclarar las dudas que hay al respecto de este tema, porque sí fue una duda que vi que se repitió muchísimo en las redes sociales, tipo, pero en mi casa hay 220 porque se pierdan 15, no debería ser un apagón total. He visto opiniones así, pero bueno, entiendo que sea un tema bastante complicado de entender y por el que haya generado confusión. Pero bueno, de igual manera, yo de lo que quería hablar en este episodio acerca de este tema abarca mucho más porque, como ustedes saben, ya lo he dicho varias veces, yo soy una persona a la que le gusta analizar mucho todo. Y yo me di cuenta de que este apagón representó bastante, bastante para el país y para los países, para el mundo entero, en tres aspectos que yo quiero mencionar aquí y decirles qué opino al respecto de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar por el más preocupante, por así decirlo, o el más importante, que es a nivel social. Y es que después, el día después, el martes, cuando ya hubo energía, ya hubo cobertura y ya hubo todo, obviamente lo primero que hice fue meterme a ver qué coño había pasado y a ver qué opinaba la gente al respecto. Y me meto a Instagram, me meto a Twitter y me meto a muchos otros sitios, a muchas otras redes sociales. Y me di cuenta de que se había armado una especie de guerra entre españoles versus cubanos y venezolanos. Y obviamente yo, al ser venezolano y al tener tantos amigos cubanos, pues no puedo dejar de hablar de esto. ¿Qué ocasionó esta guerra? Pues que básicamente a nosotros los venezolanos y cubanos nos causara gracia en cierta forma. Ahora voy a hablar un poco más de esto, pero nos causara gracia en cierta forma la reacción de la gente de aquí por un apagón de 10 horas cuando lo normal para nosotros es eso. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando yo tenía unos 8 o 9 años en mi residencia, bueno, en el país en general se hacían como una especie de suministros de energía. ¿Qué significaba esto? Que básicamente habían 2 o 3 días a la semana en los que te cortaban la luz y pasabas todo el día sin luz como lo que pasamos nosotros el lunes. Pero ya llegó un punto en el que pasaba tanto y era tan común que nos parecía normal. Básicamente era esperar, era continuar tu vida entera sin luz y lo que ocasionaba eso era que
te pusieras a hablar. Yo, por ejemplo, recuerdo que nos poníamos toda mi familia a hablar, a jugar a las cartas, a jugar al dominó, a hacer cosas, a conversar, a echar chismes, a echar cuentos, a hacer todo ese tipo de cosas sin luz para intentar pasar el rato y eso en cierta forma nos unía más. Y eso pero bueno, eso te digo yo cuando estaba allá pequeño. Luego ya cuando me fui en el 2019, lo que pasó a ser 2 o 3 días a la semana pasó a ser un apagón en el país entero que duró una semana entera y luego después de ahí pasó a ser algo que casi todos los días se vive y yo, gracias a Dios, no viví ni el apagón de una semana ni lo que vino después, pero sí que viví estos suministros. Entonces, básicamente era normal, algo como lo que pasó el lunes para nosotros en general, y hablo a nivel venezolano y seguramente en Cuba también sea lo normal que no haya luz por muchísimos periodos de tiempo, pero esto obviamente es por un motivo que voy a hablar más adelante. En el caso, obviamente yo quiero dar mi opinión acerca de esto y es que obviamente yo no considero que en estos casos esté bien burlarse, por así decirlo. Lo que pasa es que nosotros adoptamos este humor como un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque obviamente al estar tan acostumbrados a que esto sea lo normal, ya como que lo tenemos normalizado. Ya es algo que para nosotros no significa nada. Yo, por ejemplo, cuando hubo el apagón aquí, realmente solamente me preocupé por poder comunicarme con mi mamá y con mi familia, pero luego el resto de mi día lo hice absolutamente normal e incluso en mi casa nos dio un sentimiento de nostalgia porque nos pusimos a hacer exactamente las mismas cosas que hacíamos allá en Venezuela cuando no había luz. Nos pusimos a conversar, nos pusimos a jugar a las cartas, nos pusimos a hablar, básicamente a pasar el tiempo sin luz. Entonces ya eso para nosotros es algo normal. ¿Qué pasa? Que obviamente yo no pienso que sea algo que se deba tomar a la ligera porque sí es preocupante el hecho de que esto ocurra por primera vez en un país primermundista como lo es España. Y eso obviamente me genera un poco de rabia también al mismo tiempo porque yo recuerdo, bueno, de todo el tiempo que llevo fuera de Venezuela he visto muchísimos comentarios de muchísimas nacionalidades, no tiene que ser exactamente españoles, pero también había, en el hecho de que siempre decían, coño, pero ustedes no son, lo que le falta a Venezuela es coraje, ustedes lo que nacen por ese gobierno, lo que está pasando el huevo por la jeta, no hacen absolutamente nada, le falta salir a protestar, le falta salir a no sé qué, le falta ta, 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 ta. Y me parece irónico que justamente cuando pase algo similar a lo que nosotros vivimos aquí, yo no vi que nadie hiciera algo de lo que todo el mundo decía que nos faltaba hacer a nosotros. Porque yo no, aquí yo no vi ninguna persona protestando, yo no vi a nadie saliendo a la calle a gritar, yo no vi ningún golpe de estado, yo no vi absolutamente nada. ¿Quién salió a protestar aquí? La señora esa del video que se hizo viral después, que al final de todo resultó que el video era de 2023, no de ahora. Entonces, eso es lo que digo porque esto es como una manera de hacer entender a la gente que hablaba tanto de nosotros en esas épocas que por más que cuando hay una persona en el gobierno de un país que simplemente le interesa hacerse ella más rica, más poderosa y más lo que sea a costa de nosotros, por más que nos unamos y por más que hagamos fuerza y por más que lo que sea, no vamos a poder cambiar eso. Y esto fue, digamos, una especie de golpe de realidad para muchísimas personas porque esto me lleva directamente al segundo punto que quería tocar y es el tema político, que directamente no lo voy a abordar tanto porque a mí la política sinceramente me da ladilla, no me gusta hablar de política, no entiendo absolutamente, bueno, no es que absolutamente nada, pero no entiendo mucho de política y porque simplemente desde que yo era pequeño y vi lo que estaba pasando en mi país, todo lo que era política me generaba rechazo, pero una cosa que sí quisiera decir es eso, que en ese momento yo no quiero que lo que yo estoy diciendo suene como que yo esté diciendo que los españoles sean unos huevones o que les falte coraje para salir a pelear o lo que sea. No. Yo lo que estoy diciendo es que realmente esto debería servir también como una especie de manera de abrir los ojos para que se den cuenta de eh, las personas que están en el poder de este país actualmente. ¿Por qué? Porque la administración que hubo en esta situación, a mí sinceramente me pareció vergonzosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, donde yo vivo, pues no pasó la gran cosa porque realmente no hay ciudades tan grandes, es casi todo pueblo. Pero entonces, imagínate en Madrid, que las calles estaban,
colapsadas de la cantidad de gente que había buscando refugio, las paradas de taxi llenísimas, la gente atrapada en el metro, la gente atrapada en los ascensores de los edificios, la policía irrumpiendo, o sea, tratando de meterse como sea dentro del tráfico, la gente caminando por la carretera porque en la acera ya no había sitio, muchísima gente que no pudo llegar a sus hoteles, todo un caos absoluto en ciudades como Madrid, Barcelona y ciudades así grandes. Y luego, por ejemplo, en el caso de Madrid, el Parque del Retiro cerrado, que ya me dirás tú qué coño de sentido tiene que cierren un parque grande en el que más bien la gente pudiese salvaguardarse de lo que está pasando de puertas para afuera de ese parque. No sé si me explico. O sea, un sitio en el que la gente pudiese salir a caminar, salir a distraerse, salir a tomar el sol, hacer todas estas cosas que yo dije que hacíamos nosotros en Venezuela, pero en un sitio al aire libre, para poder compartir, y vas y lo cierras. Eso sinceramente me parece vergonzoso. Y la administración de este gobierno, tanto en esta situación como en otras situaciones que vienen pasando ya desde hace meses, como por ejemplo el caso de la Dana, me parecen horribles. Y con esto yo lo que quiero tratar de hacer entender o lo que quiero tratar de expresar es que esto debería ser un antes y un después en el sentido de que les haga tomar conciencia mejor o tal vez plantearse mejor o pensar mejor las cosas a la hora de votar o a la hora de decidir quién dirige esto. ¿Por qué? Porque en el caso de Venezuela, Cuba y muchísimos otros países latinoamericanos, se trata de un narcogobierno, de una dictadura, de una manera, de algo que, como ya dije antes, por más que nos unamos, no puede pasar nada. Pero aquí las cosas son distintas porque aquí hay elecciones que sí se cumplen, existe la posibilidad de que cambie, entonces esto es como una manera que tengo yo de expresar de que tengan que empezar a tomar conciencia de por qué partido votas o básicamente a quién le das el poder de cuidarnos y dirigirnos, por así decirlo, entre muchas comillas. Esto lo digo más que nada porque, como dije antes, nosotros tenemos ese método de defensa o esa manera de lidiar con la rechera que nos da todo lo que pasó en nuestros países, que es crear humor a partir de eso. Pero es porque nosotros estamos acostumbrados, porque ya llevamos 30 años en el caso de Venezuela y como 60 en el caso de Cuba, nosotros estamos acostumbrados a que nos pasen el huevo por la cara, pero no significa que nosotros queramos que a ustedes les pase lo mismo, más que nada por motivos obvios, y es el hecho de que nosotros salimos de allá para venir para acá. Entonces lo menos que queremos es que el país al que llegamos se convierta en lo mismo que se convirtió el país del que salimos. Entonces, con esto yo digo que aunque nosotros tengamos esta manera de lacrear, de decir, coño, no aguantan 10 horas sin luz, o qué maricos son, no le pueden cortar la luz porque se vuelven locas, aunque nosotros digamos cosas así, obviamente yo no juzgo y obviamente yo entiendo que para una persona que está acostumbrada a llevar una vida normal en un país normal, que de repente se vaya la luz y pase 10 horas sin saber de su familia y sin poder hacer absolutamente nada, es preocupante. Y por eso digo que si ustedes no quieren, o sea, nosotros empezamos así, Venezuela y Cuba empezaron exactamente igual y mira cómo estamos ahora. Entonces, si ustedes no quieren convertirse en lo que fuimos nosotros, es momento de empezar a cambiar esa mentalidad y empezar a tomar conciencia de que esto que está pasando puede repetirse y puede que se vuelva lo normal y obviamente nadie quiere que eso se vuelva lo normal. Entonces, tengan conciencia de que el gobierno o los que nos dirigen actualmente tienen tendencias que tenían el gobierno del que nosotros salimos y por eso es que digo que es momento de empezar a tomar conciencia de que este país no tiene que llegar a ser lo que somos o lo que nos convertimos nosotros. Pero bueno, eso ya fue el apartado de políticas. Como dije, es un tema que me da ladilla hablar, por eso me explico como el culo, porque sinceramente no me interesa, pero creo que sí es necesario que desde ya de una manera seria, fuera del humor, alguien les diga, coño, desahuevoneense, porque si se ahuevonean, pues les puede pasar lo mismo que a nosotros. Entonces, esto me lleva directamente al último punto, que esto tiene que ver muchísimo con el primero que dije, que es el tema social, pero realmente a mí me sorprendió bastante y de hecho me sorprendió y me preocupó bastante la falta de preocupación que existe en la gente tanto de mi generación como generaciones más abajo, ¿sí me entiendes? Esto lo voy a tratar de explicar rápidamente. Yo vi a muchísimas personas de mi edad e incluso menores que pasó algo como esto, que es algo serio, que es algo que no te puedes tomar a la ligera, que es que se vaya la luz 10 horas y
la mayor preocupación que tenía esa gente era, coño, ¿y ahora dónde vamos a comer? Te lo digo más que nada porque en mi trabajo la pregunta principal que nos hacían no era, coño, ¿saben algo de lo que está pasando? Coño, ¿por qué no hay luz? Coño, ¿qué está pasando? ¿Saben algo? No, la pregunta era, ¿siguen dando comida? Y es como, mamá huevo, o sea, literalmente se acaba de ir la luz en Europa, en 3 países, 4 países de Europa, y a ti lo que te preocupa es si vas a comer o no. Coño de tu madre. Y eso, veía muchísima gente justamente hablando de coño de tu madre, veía gente que no se preocupaba en que no se podía comunicar con su familia, no se podía comunicar con su madre, no se podía comunicar en general, sino que ya no sabían dónde estaban sus amigos y que no se podían comunicar con sus amigos, con su pareja y esas cosas. Y es como, coño, hay prioridades, cabrón. Entonces, em, obviamente me preocupó porque dije, realmente estamos perdiendo la sensibilidad ante todo, cabrón, porque está pasando algo histórico, está pasando algo que es primera vez que pasa y la gente se lo está tomando como, bueno, coño la madre, un mal rato y ya está. Pero bueno, repito que esto simplemente yo lo veo como algo normal, considerando que todas esas personas eran personas que tenían una vida tranquila en un país normal que sí funciona, entonces pues no tienen esa conciencia o no tienen a lo mejor esos traumas, porque realmente un apagón a nivel general genera traumas. Investiguen eso. Yo estaba investigando eso después y créanme que genera traumas severos, pero bueno, no tienen esa conciencia, no tienen esos traumas, no tienen esa capacidad de pensar de coño, esto pues ya pasó una vez, puede pasar más, puede convertirse en lo normal. Esto, ¿qué consecuencias trae esto? ¿Cómo nos perjudica esto? ¿Quiénes son los responsables de esto? ¿Por qué los responsables de esto no nos dan respuestas acerca de lo que pasó? Y tal y cual y cual. Pero bueno, eso realmente dentro de lo preocupante digo que es normal, justamente por eso, porque hay personas que simple y llanamente llevan una vida tranquila desde toda su vida y no han pasado por las cosas que hemos pasado pues la gran mayoría de latinoamericanos en general, porque no solo Venezuela y Cuba, hay muchísimos países de Latinoamérica que han pasado por situaciones similares en distintas épocas de la historia e inclusive hoy en día también. Entonces, coño, de nuevo, desahuevonense, básicamente. El mensaje de este video es desahuevonense. Y bueno, en fin, como resumen, ya para ir concluyendo con el episodio, este apagón fue algo histórico, no solamente, como ya lo he dicho varias veces en el video, de que era primera vez que algo así pasa en un país primermundista, sino que también es histórico porque seguramente a partir de esto, las generaciones, nuestra generación, las generaciones que están un poco más arriba e incluso las generaciones que vienen, van a tomar un poco más de conciencia porque yo no creo que nadie quiera que esto se convierta en lo normal. Entonces, yo sé que, o sea, yo quise hacer el episodio de esta semana con este tema porque obviamente algo así necesita ser cubierto, sobre todo por alguien como yo que ya ha pasado por esto antes. Entonces, yo quería hacer un episodio de otro tema, pero bueno, al final lo he acabado haciendo algo porque es como noticia exclusiva, como dije antes. De vez en cuando me gustan hacer episodios con cosas que están pasando en la actualidad y justamente algo que es tan importante, pues no lo podía dejar pasar. De igual manera, el episodio que tenía preparado para esta semana era de un tema bastante interesante. Le estoy haciendo un mini spoiler ahí. Iba a hablar de cómo, de la percepción que muchas veces tiene la gente acerca del uso de drogas y la creatividad y cómo muchísima gente grande o muchísima gente importante en la historia pues dice que sus mejores ideas han venido cuando están bajo el uso de sustancias, pero bueno, ya saben que eso es algo que viene por ahí, no sé si a lo mejor se convierte en el episodio de la semana que viene o el de la que viene, o el de la que viene arriba como tal, pero bueno, que sepan que me estoy esforzando y estoy trabajando duro por traerles mejor contenido. Pero bueno, este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya gustado, como siempre te recuerdo, dale me gusta, comenta, suscríbete, compártelo con todos tus amigos, escucha el podcast en Spotify, síguenos en Instagram, síguenos en TikTok, haz todas esas cosas que tú sabes que a mí me ayudan a que poco a poco el podcast llegue a más personas y que por ende poco a poco siga creciendo. Y también recordarte que por tan solo 2 euros, $2 o el equivalente a eso en la divisa de tu país, puedes unirte al Patreon de Solo en Esto. Patreon es una plataforma de contenido exclusivo en la que subo contenido
inédito. Inédito quiere decir que no lo subo en más ningún otro sitio, literalmente en más ningún otro sitio que no sea allí. ¿Qué tipo de contenido es? Pues con episodios exactamente iguales a estos, pero en los que a lo mejor me abro un poco más o que hablo de temas que en YouTube, quizás por tema de censura, pues no pudiese tocar. También distintas dinámicas y distintos segmentos que se me vayan ocurriendo y también es una manera en la que puedas tener un contacto más directo conmigo en caso de que quieras preguntarme algo o en caso de que quieras aportar algo a esta gran familia que estamos construyendo. Entonces es una manera de que este podcast poco a poco se haga más profesional y créeme que tu ayuda sería sumamente importante para mí. Pero bueno, este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya gustado y ya nos veremos en el siguiente. Chau.